El secreto del cofre de marfil. La mansión respiraba olor a cera de abejas y madera fina, mientras el sol de la tarde se asomaba por las ventanas entreabiertas. María, la esclava de manos ágiles y mirada atenta, pasó el lienzo sobre las joyas de su ama, como hacía todas las tardes. Los pendientes de oro con esmeraldas, el collar de perlas procedente de Lisboa, el anillo con el escudo de la familia, cada pieza brillaba bajo sus dedos, que conocían cada detalle como si fueran suyos. Pero hoy algo era diferente. La señora se había marchado temprano, llevada en carruaje hacia la ciudad, y había dejado entreabierto el cofre de marfil, cosa que nunca hacía. María vaciló, pero los años de costumbre la hicieron acercarse. Era su deber custodiar esas riquezas, y si alguna pieza estaba fuera de lugar, la culpa recaería sobre ella. Con cuidado, levantó la tapa. Allí estaban las joyas habituales, dispuestas sobre el terciopelo azul oscuro. Pero en el fondo, casi escondido bajo un pañuelo de encaje amarillento, algo brillaba extrañamente. No era ni oro ni plata. Era un medallón pequeño, de metal oscurecido con una cadena gruesa y gastada. María lo tomó sintiendo el peso inesperado de algo tan simple. Cuando la abrió, su corazón dio un vuelco. En el interior no había ningún retrato ni relicario. Había un papel doblado, tan fino que parecía a punto de desmoronarse al tacto. Con dedos temblorosos, lo desdobló. Letras minúsculas escritas a toda prisa, formaban palabras que le quemaban los ojos. Hija de Ana, nacida en 1823. Bautizada como María. Robada del vientre de su madre a los 7 años. Mi sangre, mi carne. Si esto llega a tus manos, debes saber que no eres huérfana. Busca al padre Joaquín, en Salvador. Él lo sabe. María dejó caer el medallón. Las letras bailaron ante ella, mientras el mundo a su alrededor parecía desmoronarse. María. Era su nombre. Nombre que la señora nunca usó, solo llamándola la negra o la criada. Ese periódico hablaba de ella. De tu madre. De una vida que le habían arrebatado antes de que pudiera recordar. Le temblaban tanto las manos que casi no podía cerrar el relicario. Se lo guardó en el bolsillo del delantal y su corazón latía como un tambor de guerra. Si la señora se enteraba, la azotarían, la venderían al sur o algo peor. Pero por primera vez el miedo no la paralizó. Esa noche, mientras la casa dormía, María encendió una vela en el cuarto de atrás. Sacó el medallón de su escondite y lo sostuvo contra su pecho. Ana. El nombre de la madre era Ana. Y había un sacerdote en Salvador que lo sabía. No tenía dinero, ni documentos, ni libertad. Pero ahora había una verdad. Y es cierto, cuando se encuentra en el fondo de un baúl, es como el fuego, quema todo lo que toca. A la mañana siguiente la señora no se dio cuenta de que faltaba el medallón. Ni siquiera notó la expresión diferente en el rostro del esclavo que le servía el café. María se movía en silencio, pero su sombra ya no era la misma. Porque quien descubre de dónde viene, sabe a dónde puede llegar. La lluvia caía finamente sobre los techos de barro, un murmullo constante que amortiguaba los pasos de María mientras cruzaba el patio. Los pies descalzos apenas hacían ruido sobre la tierra mojada, pero el corazón, aquel, latía con fuerza. Llevaba un pequeño paquete, un trozo de tela con harina de yuca y un puñado de monedas robadas del bolso de su amo, una, a lo largo de semanas. No era mucho, pero bastaría para llegar al camino real. El cura de Salvador. Su nombre estaba grabado en el reverso del medallón desgastado por el tiempo, Padre Tomás de Souza. Y abajo en letras pequeñas, casi borradas, Iglesia de Nosa Senhora do Rosario dos Pretos. Ahí era donde comenzaría. María no sabía leer, pero la memoria era un cuchillo afilado. Repitió el nombre en voz baja, como si el sonido pudiera guiarla, Rosario dos Pretos. Un lugar para los tuyos. Un lugar donde tal vez no fuera una sombra más con un nombre prestado. La puerta de las dependencias de los esclavos crujió cuando la empujó lentamente, como si el hierro pudiera traicionarla. Afuera, la noche aún no había dejado paso al día y el camino era una serpiente oscura entre los cañaverales. Miró hacia atrás por última vez. La silenciosa mansión parecía un animal dormido, con las ventanas cerradas como párpados pesados. No había vuelta atrás. Los primeros pasos fueron los más difíciles.
Ante cada ruido, una ramita rompiéndose, el graznido de un cuervo nocturno, María se quedaba helada, esperaba y respiraba. Pero nadie vino. Ningún grito de huye negra, ningún chasquido de látigo cortando el aire. Solo el viento húmedo y cálido, enroscándose alrededor de sus brazos como si quisiera llevársela. Al mediodía el sol estaba. Una cuchilla sobre la cabeza. María bebió del agua turbia de un arroyo, comió la harina con los dedos y la siguió. Al costado del camino encontró a un anciano inclinado sobre una azada. Él la miró con ojos apagados, pero no preguntó. Él simplemente murmuró: «Salvador, aléjate, niña», antes de escupir en el suelo. Ella no respondió. «Lo sabías». Por la noche se refugiaba bajo una carreta de bueyes abandonada, envuelta en su propio vestido, temblando no de frío, sino de la certeza de que cada hora, la distancia entre ella y la finca crecía. Y con ello, la posibilidad de ser atrapado. Los capitanes forestales no durmieron. Y los perros olían más que huellas, olían miedo. Pero María ya no tenía miedo. O mejor dicho, el miedo se había transformado en otra cosa, algo duro y brillante como la hoja de un cuchillo de cocina. Eso era lo que la mantenía en pie cuando le dolían las piernas, lo que la hacía apretar los dientes cuando el hambre le mordía el vientre. Ana. El nombre de su madre era una oración y una maldición. Una promesa. Al tercer día, antes de llegar a la ciudad, vio las torres de la iglesia. Altos, blancos como huesos limpiando el cielo. Y entre ellos, más abajo, más oscuro, el edificio que buscaba, la iglesia negra. El olor a incienso y sudor se mezclaba con el aire salado que provenía del mar. María estaba en la puerta, con las manos cubiertas de tierra y el vestido desgarrado. En el interior, voces cantaban en un idioma que ella no entendía pero reconocía, el sonido de un dolor compartido, de una fe que no necesitaba palabras. Respiró hondo y entró. El sacerdote estaba en el altar, de espaldas y con las manos en alto. Cuando se giró, sus ojos claros, casi verdes, se encontraron con los de ella. No hubo sorpresa ni desaprobación. Solo un leve asentimiento, como si ya la estuviera esperando. «Viniste de muy lejos», dijo en voz baja, mientras los fieles respondían al canto. María abrió la mano. El medallón brillaba en la penumbra. El nombre de mi madre era Ana. El sacerdote extendió la mano, no para tomar el medallón, sino para tocar ligeramente los dedos de María, como si midiera el peso de lo que llevaba. Su piel era áspera, marcada por finas cicatrices que serpenteaban a lo largo de sus nudillos, marcas de alguien que había sostenido algo más que hostias y libros sagrados. Ana, repitió, y el nombre pareció disolverse en el aire, como el humo de una vela. Había muchas Anas aquí. Muchos que ni siquiera tenían eso, un nombre para recordar. María cerró los dedos alrededor del metal, sintiendo el frío del objeto contra su cálida palma. El canto se elevó, las voces se entrelazaron en un lamento que no era solo de dolor, sino de algo más antiguo, una resistencia entretejida en notas. Alguien, en los bancos del fondo, tocaba un tambor sordo con las palmas, un ritmo que le palpitaba en las costillas. Me dijo que si algún día necesitaba uno, debía venir aquí. Que aquí encontraría lo que perdí. El sacerdote no sonrió, pero entrecerró los ojos, como si viera a través de ella, no a la mujer ante el altar, sino a la niña que una vez había escuchado esas palabras. Él se alejó un paso, indicándole con un gesto que lo siguiera. Los fieles no los miraron. Sabían cuando una confesión era también un pasaje. Detrás del altar, una puerta baja de madera oscura, reforzada con bandas de hierro. El cura la empujó con el hombro y el olor cambió, tierra húmeda, cera derretida, algo metálico que María no supo nombrar. Bajaron unos desgastados escalones y las paredes sudaban de humedad. Al fondo, una cámara circular, iluminada por antorchas que parpadeaban sobre soportes de hierro. En el centro, una mesa de piedra. Sobre ella, un libro. No era como los otros que María había visto, encuadernados en piel y con letras doradas. Este parecía cosido con tendones y la cubierta hecha de algo más que piel de animal. El sacerdote pasó los dedos por encima, sin tocarlo. Tu madre sabía el precio de las cosas, dijo. Y recuerdos también. María se acercó. El relicario que tenía en la mano se sentía más pesado ahora.
Lo colocó sobre la mesa, al lado del libro, y el metal crujió levemente como si reconociera el lugar. ¿Qué pierdo al abrirlo? Preguntó, aunque sabía que algunas respuestas ya estaban escritas en su propia sangre. El sacerdote finalmente tocó el libro y sus uñas, negras por la suciedad debajo de las cutículas, rasparon la cubierta. Se levantó un polvo fino que bailaba a la luz de las antorchas. Nada que no hayas perdido antes, hija. Pero recuperará lo que le robaron. Ella no preguntó qué. No era necesario. Las paredes de la cámara parecían respirar y el aire estaba cargado con el olor de algo quemándose muy lejos o muy dentro. María abrió el libro. Las páginas F. No estaban hechos de papel. Eran delgadas traslúcidas como alas de insecto preservadas entre cristales. Y en ellos no había palabras. Había caras. Su madre joven con el pelo trenzado con hilos de oro que no eran oro. Su padre, a quien apenas recordaba, con una cicatriz en forma de media luna debajo del ojo. Abuelos que nunca había conocido, tíos que habían sido vendidos antes de que ella naciera. Y entre ellos otros extraños pero no desconocidos, sus ojos en un rostro que no era el suyo, las manos de su madre sosteniendo herramientas que no eran herramientas agrícolas. Son los que vinieron antes, susurró el sacerdote. Y los que vendrán después. No estás sola, María. Nunca lo fue. Pasó el dedo por la imagen de una mujer que llevaba el mismo vestido roto, pero con hilo rojo cosido en el dobladillo, una señal. La página tembló. La mujer de la imagen parpadeó. ¿Te ven? Preguntó María, su voz tan baja que podría haber sido el viento. Ellos son usted. El relicario sobre la mesa empezó a vibrar. Un sonido agudo casi imperceptible como un grito tragado. El sacerdote retrocedió, pero María no. Presionó la palma de su mano contra el metal y el dolor fue instantáneo, quemadura, cuchillo, recuerdo. Visiones explotaron detrás de sus ojos. La madre corriendo en la oscuridad con algo brillante en las manos. Un barco no en el puerto sino en medio del monte anclado en tierra firme como un animal herido. Hombres con ropas que no estaban hechas de tela, sino de algo que brillaba como escamas. Ana gritando un nombre que no era el suyo. María cayó de rodillas. El suelo estaba cálido, casi vivo. Cuando levantó la vista, el sacerdote ya no estaba allí. En su lugar había una sombra alargada, con cuernos que no eran cuernos sino ramas nudosas cubiertas de musgo. Tú eres el último, dijo la sombra, y su voz era el sonido de raíces rompiendo piedra. El último que recuerda del camino de regreso. María sostuvo el medallón contra su pecho. El metal ahora estaba caliente, casi palpitando. No sé de ninguna manera, mintió. La sombra se rió y el sonido fue el de las hojas secas crujiendo bajo los pies descalzos. Ya sabes, sí. Está en tu sangre. Y no el de ellos. Ella miró el libro. Las páginas pasaron solas, revelando un mapa que no estaba hecho de tinta, sino de venas. Un río que serpenteaba hasta un lugar sin nombre, donde la tierra se abría como una boca. María cerró los ojos. Cuando los abrió, la sombra había desaparecido. Todo lo que quedaba era el libro, el relicario y el conocimiento que alguien alguna vez había decidido olvidar. Y ahora le correspondía a ella recordarlo.